Tenemos una parte de la familia, que no toda, en comisaría junto con Ricard, que también la han enganchado, y todos están diciendo, pues tirando un poco balones fuera, sobre todo de Enrique, y están apuntando a Antonio. ¿Qué sigue a partir de aquí? Ahí básicamente lo que sigue son toda una serie de declaraciones que empieza a dar Ricard. Es el que más habla de todos ellos. Claro, es el que más habla de todos ellos, entre otras cosas, porque es el que tiene más cosas que contar. Claro. Entonces, Ricard empieza una serie de declaraciones. Desde esa primera declaración en la que él directamente pues empieza a echarle la culpa a Antonio Anglés, diciendo que a Enrique él no lo ve que sea capaz de hacer eso, que si hay alguien capaz es Antonio Anglés. Empieza a señalar a Antonio Anglés. Porque Ricard, de la familia, ¿qué era? Se presenta como amigo. Amigo. Él es una persona que, digamos, encuentra refugio en esa casa, y allí le dan cobijo, Neusa le da alimento y un sitio donde dormir, porque la relación de Ricard con su padre pues no era la mejor. Entonces era como un miembro más de la familia, y se relacionaba mucho tanto con Antonio como con Roberto, con el otro hermano. Entonces Ricard empieza a dar una serie de declaraciones, esa primera que apunta a Anglés, pero a partir ya de una segunda empieza a contar ya un relato de los hechos, un relato de lo que pasó ese día. Entonces empieza a autoinculparse. Es curioso eso. Es curioso. Ahí se da un paso de testigo a detenido. Claro. De hecho, esa es la situación. Entonces empieza a autoinculparse. Entonces empieza toda una cadena de declaraciones. Hasta a él lo detienen el 27 de marzo, esa noche. 27, claro, ya tarde. Está los días que le tocan detenido, que es 20. Está directamente hasta que declara ante el juez, que es el 30 de enero. Entonces él, cuando declara ante el juez, en una segunda ocasión, que es el 2 de marzo, ahí es cuando él da una declaración en la que cuenta con pelos y señales lo que sucedió esa noche, en la que cuenta una serie de detalles que, claro, solo puedes saber si has estado allí. Él dice una serie de cosas que pasan en esa escena, que cuando se tuvieron los resultados de la autopsia se confirmaron. Entonces son cosas que, aunque él diga mucho tiempo después que a mí me obligó la Guardia Civil a decirlas... Claro, porque hablaremos cuando hablamos de él, que él se retracta de todo y dice que no ha hecho nada. Sí. Claro, pero son una serie de detalles que ¿cómo te va a decir la Guardia Civil si ni la propia Guardia Civil sabe que eso pasó? ¿Detalles tipo del sitio? ¿Qué tipo de detalles solo podía saber él si estaba ahí? Un relato, digamos que casi pormenorizado de los hechos. Pero mira, hay un detalle, hay un detalle muy claro, por ejemplo, que es una de las niñas, que a mí me sabe mal decir el nombre de las niñas y hablar de las lesiones que sufre cada niña, porque creo que no es innecesario. No nombremos y simplemente lo hacemos de forma general. Pero una de las niñas, instantes antes de morir, y fruto de esa desesperación en la que se está viendo porque sabe que van a acabar con su vida y está gritando, Antonio Anglés saca un cuchillo de monte que llevaba encima y la apuñala por la espalda. Eso lo cuenta Miguel Ricard. Y claro, después, cuando se hace la autopsia, se comprueba que tiene una puñalada en la espalda. Un cuchillo lanzadera que llaman. Después hay otra serie de detalles que son como Ricard describe que mientras Anglés abusa de dos de las niñas, Ricard la sujeta por los tobillos, y es esa presión y que ejerce sobre los tobillos de esas dos niñas, también eso sale después en las autopsias. Concuerda su declaración con las pruebas forensicas. O sea, él se pone en tres situaciones. Una, consumando una agresión sexual, y dos, ayudando a que su compinche, Antonio Anglés,
consume esas agresiones sexuales a las niñas. O sea, tres veces. Esto figuran los hechos probados en la sentencia. Y ahora que estamos con lo de Ricard, para entender, os voy a hacer 2 preguntas sobre esto. La primera es ¿por qué de repente se autoinculpa? ¿Se sabe el motivo? ¿Fue la culpa? ¿Fue tal? Y luego, ¿cuál es su realidad? O sea, ¿qué pasó esa noche? Él de alguna forma, ¿qué narra? ¿Por qué motivo del secuestro? No hace falta entrar en los detalles, evidentemente hubo agresiones, pero, o sea, ¿dónde las llevan? ¿Dónde es el asesinato? ¿Es ahí mismo en el monte o no? O sea, me gustaría saber estas 2 cosas. Primero, ¿por qué él mismo se autoinculpa? Cuando de momento parecía que era, bueno, uno más del grupo, pero no solo estaba enfocado en él. Y segundo, ¿qué narra? ¿Qué es lo que él cuenta que pasó realmente? Según nos dicen los guardias civiles que están presentes en esas declaraciones, es lo que te comentaba antes, es una persona que se derrumba, no puede con la presión. Se ve desbordada. Se ve desbordado, o sea, ha estado presente en unos hechos gravísimos. Entonces ahí se derrumba. Entonces empieza a contar todo esto. Pues posiblemente lo suaviza, nunca lo sabremos si lo suavizó o no. De hecho, la violación de la que él se autoinculpa, él la atribuye a que Anglés le dice, ahora te toca a ti. Forzado también, digamos, por Anglés. Exacto, porque si no lo haces, es también como amenazado, y entonces él consume una violación por esa amenaza, ¿no? La narración de los hechos, pues viene a ser algo así, como que ellos van en el Opel Corsa de Miguel Ricard esa noche, en torno a las 8:10, o sea, tarde-noche, ven a las niñas, las recogen, las niñas le dicen que quieren ir a la discoteca Color, que es donde se celebraba esta fiesta de instituto. Cuando las niñas ven que sobrepasa la discoteca, empiezan a gritar. Todo esto lo cuenta él. Es de forma impulsiva este rapto, no estaba premeditado. Lo que había en la... A ver, esto se puede analizar. Lo que había en la cabeza de Antonio Anglés no lo sabemos. O sea, Antonio Anglés venía de quebrantar una condena en la que una mujer le había denunciado por una serie de agresiones. Entonces, él se va a la cárcel y la cárcel no le gusta mucho. Claro. Entonces dice, cuando lo vuelva a hacer, probablemente lo que se le pasa por la cabeza es cuando yo lo vuelva a hacer, aquí no tengo que dejar testigos. Aquí no tengo que dejar testigos. Él tiene una condena de 8 años y 8 meses de prisión. Ese tema es muy interesante y te lo contamos luego si quieres. He perdido el hilo. Sí, no, te decía si había sido premeditado o impulsivo. Están en coche, pasan lo que sería la zona de la discoteca y las niñas empiezan a gritar. Las niñas empiezan a gritar. Lo que él cuenta es que Antonio se pone de rodillas en el asiento de copiloto y empieza a agredirlas, a pegarles puñetazos para que se callen. Ahí la sentencia dice que están ellos dos y posiblemente pudiera haber alguna persona más. Deja abierta la puerta totalmente. Vale. Después dirigen el coche hacia la partida de la Romana, junto al embalse de Tous, que es una caseta que ellos conocían, porque como Antonio Anglés no ha vuelto a prisión, pues es un individuo que se mueve por casetas de campo, tiene como una red de corrales de animales, casas de cazadores, etcétera. Y este es uno más. Les llevan allí y ahí es donde se producen las agresiones sexuales. Es que es desagradable entrar, porque esas niñas gritaban mucho, las aplaca con violencia, utilizando un palo. Pero eso todo lo cuenta él. Él mismo lo cuenta. Sí, mismo. Y cuenta con detalles, ¿eh? Él explica todo. Sí. Y Enar comentaba el tema del cuchillo lanzadera con el que apuñala por la espalda a una de las niñas. También a pie de fosa crea una especie de honda con 2 piedras y también agrede a las niñas. O sea, había un sadismo presente más allá de un impulso sexual, digamos. Es un acto de sadismo. Pregunta, ¿no? Si era premeditado o no. Sí que esto lo vienen a decir tanto, lo declaran en el juicio y en algún momento, que Anglés siempre decía que se vengaría de las mujeres a raíz de esa condena que tuvo por esa denuncia de esa toxicómana que tuvo relación con él, que le denunció por una agresión que pone los pelos de punta y que le supuso esa condena de 8 años y 8 meses de prisión. Él dijo que se vengaría de eso.
a partir de ahí, si eso era premeditado, es lo que dice Jorge, pues no podemos estar en su cabeza y no sabemos lo que él pensaba o no. Pero por los comentarios y por lo que comentó a gente de su entorno, pues podría estar en su cabeza, ¿no? Cometer un acto de esa brutalidad. Cosas concretas, para que esto no quede un poco así. Uno de los delincuentes que tenía amistad con Antonio Anglés en aquella época, que coincide cuando está cumpliendo condena por el caso de esta toxicómana, se lo cruza en las galerías, creo que es incluso en la cárcel Modelo, todavía no estaba la cárcel de Picasen, en la cárcel Modelo, y nos cuenta que se lo dijo. Se lo dijo: yo cuando salga de aquí, mira lo que estoy pagando por una tía que me ha denunciado, cuando no sé qué. Ya le avisa lo que va a hacer, le avisa lo que hacer. Es una persona que hemos entrevistado y que sale en la serie documental, y se lo cuenta en las galerías y se lo dice. Se lo tenía en la cabeza, una venganza contra mujeres. Que fuera esa noche, que tenía un plan premeditado ese día, pues yo creo que no, o sea, yo creo que no. Aprovechó la oportunidad que se le vio otras chicas, igual podía haber visto una o dos. No sé. O sea, Ricard ofreció esa declaración. Porque es cierto que Ricard, él ha ofrecido 7 declaraciones. Entre el 28 de enero, porque él, aunque lo detienen el 27, la primera declaración ya la da de madrugada, siendo 28 de enero. Entre el 28 de enero de 1993 y el 30 de septiembre de 1994, él ofrece 7 declaraciones de los hechos, en las que de alguna manera va cambiando detalles e incluso actores, ¿no? de las agresiones. Lo que pasa es que a nivel de la investigación, la que se toma como verdadera y como la que ofrece más detalles es la que te he comentado, que es la que ofrece el 2 de marzo ante el juez, y en la que él dice que ocurre ese secuestro de las niñas en Opel Corsa y que todo ocurre en esa caseta abandonada. Incluso de la partida de la también Romana. ahí. Todo ocurre ahí. Sí que es cierto que en declaraciones posteriores cambia el lugar donde él dice que ocurrió todo. Habla de 2 escenarios. Uno, donde se producen las agresiones y las violaciones, y otro donde se produce el enterramiento, porque claro, el enterramiento es evidente que es en la partida de la Romana, que es donde encuentran. No hay otro. Sí, es una fosa que está que puede estar ¿a cuánto de la caseta? A 800 metros, una cosa así. Un camino que lleva a la fosa. Exacto, y entonces él, como te digo, ofrece diferentes versiones en cuanto a la ubicación de la agresión, y también ofrece en estas declaraciones posteriores, en las 2 últimas, son en las que introduce a 2 personajes más como participantes en la agresión. Que hasta el momento no había mencionado a nadie más que él y el propio Anglés. Y el propio Antonio Anglés. Entonces, en esas 2 declaraciones, que son las de septiembre del 93, son en las que introduce a ese personaje llamado el Nano, del que dice que no puede ofrecer más detalles, y a Mauricio Anglés, al hermano de Antonio Anglés. O sea, él introduce ya que el hermano uno de los hermanos pequeños estuvo también allí. Cosa que a partir de ese momento se investiga, se le toma declaración a Mauricio, incluso, como él dice, se le toman, él lo dice así en el juicio, me han cogido hasta pelos de los huevos, y se descarta su participación en los hechos. Y ya está. Y entonces, un poco la declaración de Ricard, que sirvió para construir todo lo que pasó aquella noche, es la que te hemos comentado. Sí, él luego también habla de otro escenario que ahora ha vuelto a hacerse actualidad, una especie de almacén de pólvora, donde dice pero es el escenario que él dice. Él dice en ese escenario, sí. Él ya habla de la fábrica y tal. Una fábrica. En esa época. Lo nombra una vez, una fábrica donde se almacena pólvora y tal, y cambia el escenario. Sí, luego hablaremos evidentemente de unas entrevistas que él ha realizado con un podcast, en esos últimos meses, que es algo muy chocante verlo hablar ahora, ¿no? Después de su salida de la cárcel, y me gustaría saber vuestra opinión, ¿no? Un poquito. Sí. Tenemos para ya ir a esta parte final del caso en sí, tenemos este momento en el que
pues él, de alguna forma, se autoinculpa y inculpa directamente a Antonio Anglés. Y la búsqueda, entiendo que se intensifica ya como principal sospechoso, porque además Ricard también un poco se pone como medio victimario, ¿no? Como yo me vi obligado, ¿no? A seguir el juego. Y así ha seguido hasta la actualidad. Como no víctima, pero victimario, ¿no? Uno más. Aquí hay el caso de Anglés, que luego ya veremos con vuestro caso, pero ahora con vuestro documental, pero ahora simplemente un poquito así, grosso modo. ¿Qué hace la policía? ¿Lo busca por todos lados? ¿Encuentra alguna pista? ¿Encuentra algo? Y ahí se produce una persecución. Empieza una persecución. Empieza una persecución bastante desafortunada, porque primero por la habilidad y la suerte que tiene, y segundo por la falta de medios de la época, ¿no? Porque me refiero que no se le encontrara fue por esas dos causas, ¿no? Es muy largo de explicar, la verdad. Sí, luego iremos, yo creo, más con detalle cuando hablemos un poco de la fuga y todo, que al final es el gran centro de vuestro documental. Aquí es que es el momento ya en que empieza la fuga, porque aquí es cuando la Guardia Civil empieza a preguntar sobre todo a Ricard y también a su hermano Roberto, que está en ese momento ingresado en la Modelo, a preguntarle dónde puede estar Antonio Anglés y por dónde se mueve Antonio Anglés. Y entonces aquí es cuando explican que Anglés se mueve por esas casetas, que él tiene como 3 refugios, digamos, fuera de lo que es el ámbito urbano, y es donde él se esconde, porque no olvidemos lo que decíamos antes, él está en ese momento quebrantando un permiso penitenciario, ¿no?